salvación del cielo, donde Él está. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Alégrate, cristiano, tu voz levanta ya y canta aleluya al Padre celestial. Nos trajo esperanza de eterna salvación, pues en su Hijo amado hay redención. Jesús, mi Cristo vive hoy, hablándome, mirándome, conmigo va el Señor. Jesús imparte salvación, contento voy pues suyo soy, ganó mi corazón. Un muy feliz sábado, mis queridos hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente a través de este medio. Y hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Vamos a buscar al Señor a través de la oración para que el Señor nos pueda guiar y que nosotros podamos entender claramente lo que dice su palabra y el Espíritu profecía. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad de poder estudiar tu palabra en libertad. Te queremos, Señor, pedir que tu Espíritu Santo nos pueda guiar, que podamos entender, Señor, de que tu iglesia está siendo zarandeada y necesitamos comprender estas cosas tan importantes para nuestra salvación, Señor, para que podamos estar anclados en la verdad presente. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, comencemos a estudiar hoy, pero antes de comenzar, justamente del tema que vamos a hablar sobre los engaños internos y externos, y vamos a hablar sobre el zarandeo, vamos a ver lo que dice el Señor Jesucristo con respecto a los engaños. Si vamos en Mateo capítulo 24, justamente el capítulo que habla de las señales del tiempo del fin, dice en el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos quedaron asombrados cuando su maestro les dijo que el templo tan maravilloso no iba a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ellos asociaron la destrucción de Jerusalén con el fin del mundo y por eso les hace esta pregunta al Señor: ¿cuándo va a ocurrir la destrucción de Jerusalén y la destrucción del mundo? Ahora, el Señor Jesucristo, en el versículo 4, da la primera señal y dice así: mirad que nadie os engañe. La primera señal que les da a los discípulos es que tengan cuidado porque pueden ser engañados. Y de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de los engaños internos y externos. Y vamos a ver la primera fase del zarandeo de la iglesia. Así que comencemos. Miren lo que dice Amós, capítulo 9, versículo 9.
Porque aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada. Noten, Dios había predicho que el pueblo de Israel, como era un pueblo desobediente, que no estaba siguiendo el mandato de Dios, iba a ser sacudido. Ahora, ¿qué es el zarandeo en términos de la iglesia? El zarandeo, dice el desafío del tiempo final en la página 196, el zarandeo se refiere a un tiempo cuando los que no sean cristianos genuinos saldrán de la iglesia. Es decir, es un proceso en el cual los que no son genuinos saldrán del pueblo de Dios. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es eliminar la paja. Noten lo que dice esta cita. La paja debe ser eliminada, lo cual requiere un trabajo asiduo para separarla de los granos. El ojo discernidor de Dios detectará las mínimas partículas de paja, pero no caerá en tierra ni el granito más pequeño. Los que son sinceros, los que son genuinos, no tienen que temer al zarandeo, porque están anclados en la verdad, están anclados en el Señor Jesucristo. Noten lo que dice otra cita. La clase superficial y conservadora, cuya influencia ha retardado continuamente el avance de la obra, renunciará a su fe. Aquellos que han tenido gran luz y preciosos privilegios, pero que no los han aprovechado, bajo un pretexto u otro, se alejarán de nosotros. Noten, el propósito es separar la clase superficial, la clase que aparenta ser un verdadero hijo de Dios. Ahora, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Hasta cuándo va a estar esta gente, que también la Biblia lo llama la cizaña? ¿Hasta qué tiempo? Miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 30. Dejad crecer juntamente el uno y el otro hasta la siega. Noten, hasta el tiempo del fin. Y el tiempo de la siega yo diré a los segadores. Noten, el Señor dirá a los segadores. Y los segadores, ¿saben quiénes son? Los ángeles. Recoged primero la cizaña, atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Noten, el trigo y la cizaña va a estar hasta el último momento, y los encargados en separar de lo genuino de lo falso van a ser los ángeles. Ahora, vamos a comenzar ahora a estudiar. Vamos a hablar sobre los engaños internos, y justamente vamos a hablar sobre la cizaña o la gente superficial. Así que comencemos. Miren lo que dice en Hechos capítulo 20, versículo 30. Y de nosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por lo tanto, ¿de dónde va a salir la cizaña o la gente superficial? De dentro de la iglesia. Miren lo que dice esta cita, muy interesante. Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Claro, nosotros estamos mirando hacia afuera, mirando a ver cómo nos pueden atacar, pero no nos damos cuenta que dentro de nuestras filas puede haber enemigos internos. Y vamos a ver de qué se trata esto. Recuerden, nosotros no somos los que tenemos que separar a esta gente. Lamentablemente, esto va a durar hasta el tiempo del fin. Miren lo que dice acá en Mateo 13, 38, justamente con respecto a la cizaña. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo, es decir, los hijos de Satanás. Miren lo que dice otra cita, el desafío del tiempo final. Ahora mismo hay dos clases de personas en la iglesia: los cristianos genuinos y aquellos que profesan serlo, pero que no están realmente convertidos. Sigue diciendo, este es testimonio para los ministros. Muchos no tendrán temor de su influencia, puesto que profesan la misma fe. De manera que los
induciremos, dice Satanás, a creer que los requerimientos de Cristo son menos estrictos de lo que una vez creyeron y que asemejándose al mundo podrán ejercer más influencia sobre los mundanos. Habrán escuchado en muchas oportunidades que dice, tenemos que adoptar las costumbres del mundo para que el mundo pueda entrar dentro de la iglesia. Pero vamos a ver qué pasa con esto. Al conformarse la iglesia a las costumbres del mundo, se vuelve mundana, pero esa conformidad no convierte jamás al mundo a Cristo. Noten, a veces lo que buscan es amoldarse al mundo para poder atraer a la juventud sobre todo, pero jamás, cuando la iglesia se amolda a las costumbres del mundo, puede convertir sinceramente a las personas. La iglesia, se vuelve mundana. Y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. Estamos en un proceso donde está siendo sacudido. La mundanalidad está entrando dentro de las puertas. Está dentro de la iglesia, mejor dicho. Ahora, ¿dónde podemos ver esto? Claramente lo vemos a través de la música, tanto en el ritmo y en el estilo de la música que se está escuchando. Ahora hay una nueva moda que se está dando en casi todas las iglesias, que es prácticamente un show, con luces, con humo. Ahora me hago una pregunta, ¿será que Dios necesita que le alabemos con humo, con luces de colores? Es un conflicto la música dentro de la iglesia adventista. Me acuerdo de una profesora, no sé si les habré mencionado o no, que estudiando en la facultad nos dijo, es un tema perdido, el tema de las joyas y la música. Los jóvenes pareciera que no pueden cantar himnos de alabanza, no todos, hay jóvenes que todavía les gusta cantar himnos. Ahora, yo no estoy hablando que cantemos los himnos siempre de la misma manera, no, yo no estoy hablando de eso, estoy hablando en el ritmo y en el estilo musical. Dentro de la iglesia hay gente que está tocando música cristiana adventista el estilo sería rock, o el ritmo, rock de los 70. Y están tocando dentro de la iglesia adventista. Y la mayoría de la gente, o una gran parte, mejor dicho, dicen, qué bueno, qué bendición. ¿Será una bendición? Miren lo que dice el mensaje selectos. Satanás convertirá la música en una trampa debido, ¿cómo dice? A la forma como es dirigida. Noten que está hablando de la forma, del estilo. Dios exhorta a su pueblo, que tiene la luz ante sí en la palabra, en los testimonios, a que lea y considere, y luego que obedezca. Se han dado instrucciones claras y definidas a fin de que todos comprendan. Satanás convertirá la música en una trampa, y muchos dicen, pero a mí me gusta, pastor. Pero no se trata si a mí me gusta o no, se trata si a Dios le agrada o no. Miren lo que dicen estos filósofos. Obviamente Aristóteles y Platón no eran cristianos, obviamente. Dice, si uno escucha la clase equivocada de música, llegará a ser la clase equivocada de persona. Pero, a la inversa, si escucha el tipo correcto de música, él tendrá a ser la clase correcta de persona. Noten cómo estos filósofos no cristianos, no judíos, dieron en la tecla. Si uno escucha música equivocada, va a ser una persona equivocada. Miren lo que dice otro filósofo, Confucio.
Si uno desea saber si un reino está bien gobernado, si sus morales son buenas o malas, la calidad de su música nos entregará la respuesta. El carácter es el fundamento de nuestra cultura humana. Y la música es el florecimiento del carácter. Noten lo que están diciendo estos filósofos. Si nosotros queremos ver cómo está la moral del mundo, necesitamos ver qué clase de música están escuchando. Ahora, si nosotros analizamos la música que se está escuchando, que está de moda, es el reggaetón. ¿Qué clase de música es el reggaetón? Música que apela al sexo, a la pornografía. Y esa es la música que están escuchando muchos de nuestros jóvenes. Música secular. Pero no estamos hablando de la música secular, estamos hablando de la música cristiana. Y hay, obviamente, como habíamos estudiado un tiempo atrás, entre lo santo y lo profano, se llamaba el título, o mejor dicho, lo santo y lo profano, y habíamos jugado con los ritmos y los estilos musicales, ¿se acuerdan? Música cristiana. Música pop, rock pesado cristiano, y hemos visto, ustedes mismos se dieron cuenta de que hay mucha música que está dentro de la iglesia que no es conveniente escuchar. Lo están diciendo incluso los filósofos no cristianos. ¿Qué clase de música estamos escuchando? Ni hablar de los adornos, no vamos a detenernos en esto. Es un tema que la mayoría de las personas que están entrando dentro de la iglesia tienen un apego que no pueden cortar con esto. Cuando la Biblia dice, y pueden buscar los textos después ustedes, dice que hay que quitarnos todos los atavíos, que debemos marcar diferencia cuando vamos a la iglesia, la vestimenta. Si nosotros observamos en la calle a un judío, ¿cómo se imaginan ustedes? La barba larga, la kipá, vestido de negro, y ustedes automáticamente dicen, este es un judío. Cuando vemos a los testigos de Jehová, ¿ustedes cómo se dan cuenta? Porque van bien vestidos, con saco, con sombrero, con un maletín, y ustedes automáticamente dicen, son los testigos de Jehová. Ahora, pregunta, ¿y cuando nosotros vamos a la iglesia, los sábados, la gente se da cuenta que vamos a la iglesia? Evidentemente nuestros vecinos sí, porque están acostumbrados a vernos que salimos para la iglesia y saben que vamos, algunos. Pero si yo salgo a un par de cuadras, ¿la gente se da cuenta de que yo soy diferente? Yo necesito hacer un cambio, y eso es lo que está pasando dentro de la iglesia. Sé que hay hermanos que son pobres, que no tienen mucho dinero para comprar un saco, una corbata, un pantalón de vestir, es correcto, pero yo necesito ir el sábado, ahora no podemos ir por el coronavirus, pero con una buena camisita planchada, con un buen pantalón, aunque sea vaquero, pero planchado, limpio. Si no tengo un zapato, la zapatilla limpia, porque voy a adorar al Salvador. Hoy prácticamente eso no se ve. Y una nueva moda que está entrando dentro de la iglesia adventista es la observancia del sábado, cómo se ha rebajado la norma. Y miren lo que está pasando en ciertos lugares, en iglesias grandes. Su pequeño cumpleaños el día viernes, por lo tanto, ¿qué día hacen la fiesta? El día viernes por la noche. Si cumplen el sábado a la mañana van a la iglesia y después a la tarde no van porque es el cumpleaños de mi pequeño. ¿Qué está pasando? Digo, porque cuando yo era pequeño, porque yo fui niño y fui adventista desde cuna, desde que nací, y me acuerdo que si mi cumpleaños caía viernes o sábado, si podíamos, cuando me festejaban, el domingo, o con mis hermanos también. Pero es una nueva moda que está entrando dentro de la iglesia. Y la otra moda que está ocurriendo en iglesias grandes es salir a comer en un restaurante, ahora no hay, obviamente, los viernes a la noche. ¿Qué tiene de malo? Dicen.
Si yo no estoy cocinando, si yo no estoy lavando los platos, voy simplemente pago la cuenta y ya está. ¿Desde cuándo ha entrado eso? Bueno, estamos en un proceso de zarandeo. La gente superficial va a estar dentro de la iglesia. Y esto va a durar hasta el tiempo del fin, hasta el fin del tiempo de gracia. Me acuerdo de un profesor o ex profesor, nos contaba también una anécdota de un muchacho muy bueno que un día se encontró, este ex profesor salió a caminar con su familia, se fueron a un lugar y se encontró con este hombre junto a su familia y estaba en buena posición y él estaba con su moto de agua en el lago andando de aquí para allá y dice, qué lindo sábado se encontró y hablaron, no sabe cómo estoy disfrutando este sábado, vine, estoy andando en moto de agua, hice un asado y estamos en familia, estamos disfrutando el sábado con mi familia. ¿Ese es el sábado? Que dice, ¿esa es la forma correcta de guardar el sábado? Hacer un asado, andar en motos de agua, salir a comer los viernes a la noche, festejar los viernes a la noche el cumpleaños de mis hijos o el sábado por la tarde. ¿Será eso? No es. Está cambiando lentamente, porque la mentalidad, no voy a entrar en esto, pero la mentalidad adventista ha cambiado. Más adelante puede ser que toquemos el tema cómo los pensadores adventistas están viendo que hay una crisis de identidad. Yo les había mandado una de las opciones si querían que se toque sobre ese tema. La iglesia adventista está pasando por una crisis de identidad. Los nuevos que entran no conocen todo lo que nosotros, los que tienen más de 30, 40 años que están dentro de la iglesia, cómo era la iglesia adventista antes, porque ahora ven a otra iglesia adventista que se parece más a la iglesia evangélica. Y no tengo nada contra los evangélicos. Sé que hay mucho, pero mucho pueblo dentro de esas iglesias. Pero nosotros tenemos la verdad presente. Avancemos. Ahora, estos fueron los engaños internos, ¿sí? Lo que está pasando. Los engaños, mejor dicho, la cizaña, la parte superficial. Y ahora vamos a ver los engaños internos, que son las falsas teorías o doctrinas que está soplando dentro de la iglesia adventista. Falsas teorías o doctrinas. Miren lo que dice esta cita. Tendré en el terreno, como agentes míos, dice Satanás, a hombres que sostengan falsas doctrinas mezcladas con suficiente cantidad de verdad para engañar a las almas. Noten, Satanás dice, voy a tener a hombres que son míos, que van a estar dentro de la iglesia, que van a ser buenas personas, pero van a tener en su concepto, en lo que predican, falsas doctrinas mezcladas con mucha verdad. Entonces, cuando nosotros escuchamos a estas personas, dicen, bueno, está correcto lo que está diciendo, no hay nada de malo. Pero hay algo que está mal, porque no es puro el mensaje. Miren lo que sigue diciendo. Cuando viene el zarandeo, por la introducción de falsas teorías, noten, falsas doctrinas, y ahora se presentan falsas teorías. Estos lectores superficiales, que no están anclados en ningún lugar, son como la arena movediza. Se deslizan hacia cualquier posición para acomodar el contenido de sus sentimientos de amargura. Noten, dentro de la iglesia adventista no solamente va a haber falsas doctrinas, sino falsas teorías. Y ustedes conocen muy bien, la mayoría que están acá, habrán escuchado de los antitrinitarios, que niegan, la mayoría dice que no existe el Espíritu Santo, solo existe el Padre y el Hijo. Que el Espíritu Santo es Cristo mismo, dicen. Por lo tanto, no hay una tercera persona. Otros niegan que Cristo sea el Dios todopoderoso eterno. Dicen que es el Hijo de Dios,
Y si es el Hijo de Dios es inferior. Por lo tanto, es un ser creado Jesús o engendrado, esa es la palabra que utilizan. Y esto lo conocemos muy bien. También están las falsas enseñanzas, o incorrectas mejor, enseñanzas incorrectas. Generalmente, los antitrinitarios, que dicen que no existe el Espíritu Santo, y también dicen que Cristo no es el Dios Todopoderoso, sino que es el Hijo de Dios, que es inferior al Padre, dicen que la Iglesia Adventista ha tomado esta doctrina de los católicos. Por lo tanto, la Iglesia se transformó en Babilonia y hay que salir de Babilonia, salir de la Iglesia Adventista. Y lo repiten continuamente, porque dicen que tienen la verdad, que la organización ha ocultado esta verdad y ellos son los que tienen la luz para el pueblo de Dios. Y lo repiten continuamente, continuamente. Y son personas sinceras, muchos, pero equivocadas, sinceras, muy buenas como personas, pero tristemente tienen estas doctrinas e interpretaciones incorrectas. También esta enseñanza incorrecta es la profecía de los 2520 años, que están tomando de Guillermo Miller. Y usted dice, ¿cómo la profecía de los 2500 años? Sí, Miller tenía una profecía que se encuentra en Levítico capítulo 26, y donde calculaban los 2500 años. Y dicen, tenemos que volver a la doctrina de los pioneros. Ahora, los pioneros no tenían toda la luz fue aumentando de a poco. Porque en ese tiempo, cuando esto se predicaba los 2500 días, todavía no se guardaba el sábado, todavía se seguía comiendo animales impuros. Si nosotros tenemos que ir a la fe de los pioneros, tenemos que hacer lo mismo que hacían ellos, comer alimentos que son impuros, guardar el domingo. Noten cómo si nosotros nos sesgamos y solamente vemos la fe de los pioneros, eso nos lleva a cualquier parte, porque no tenían toda la luz los pioneros. No tenían toda la luz. Ellos se centraban en predicar la segunda venida de Cristo. Y lentamente, después del chasco, fueron descubriendo las verdades bíblicas. Otros dicen que las profecías de tiempo, los 1260, 1290, 1335, dicen que son literales, que se van a volver a cumplir en el futuro. Cuando Elena de White dice tranquilamente que no hay más tiempo profético, se terminó todo cálculo. Ahora, vuelvo a insistir, la mayoría de las personas son gente buena, no son gente mala. Son gente sincera, pero equivocada. Otros enseñan que el juicio de los vivos ya comenzó. Dicen que cuando el Papa en el 2015 fue a los Estados Unidos, ahí comenzó el juicio de los vivos. No puede ser eso. El juicio de los vivos va a comenzar con la ley dominical, donde todo el mundo, y eso lo vamos a ver más adelante en otro tema del zarandeo, donde todo el mundo va a ser zarandeado. Por eso el mensaje del cuarto ángel del capítulo 18 de Apocalipsis dice, salid de ella, pueblo mío. Es la última advertencia. Básicamente lo que está diciendo, salid de ella, pueblo mío, porque el juicio de los vivos ha comenzado. Pero hay algunas personas que son muy sinceras, que quieren que venga Cristo pronto, pero como están tan aferrados a eso, caen en la trampa de colocar fechas o decir que Cristo, que ya comenzó el juicio de los vivos. Sinceras pero equivocadas. Otros dicen que Cristo va a venir en el año 2031 y calculan Cristo justamente en el año 2031, va a ser 2000 años que murió en la cruz
y por lo tanto ahí se cumplen los 6.000 años y otra vez caemos en lo mismo que las profecías de tiempo. Todo cálculo profético se terminó, pero Cristo dice que no se sabe el día y la hora. Ellos dicen, bueno, el día y la hora, pero el año se puede saber. Y Elena de White dice que no se sabe. Es más, ella tuvo una visión donde escuchó y vio, no recuerdo cuál de las dos, o las dos cosas al mismo tiempo, cuándo iba a venir Cristo. Pero cuando salió del sueño de la visión, no se pudo acordar más. Interesante, ¿no? Otra trampa, otra enseñanza incorrecta es la oración contemplativa. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, déjeme decirles algo. Otra vez, todos los que predican esto son gente sincera, que buscan a Dios, y la oración contemplativa buscan enseñar a la gente a orar. No está mal el motivo. El punto es que hay cosas extrañas que no están en la palabra de Dios. Uno de esos puntos es que cuando yo oro, tengo que escuchar la voz de Dios. Capaz que no lo dicen directamente, pero el trasfondo es eso. Yo tengo que orar hasta escuchar la voz de Dios. Si yo no escucho la voz de Dios, es que tengo algún pecado. Ahora, interesante que en la Biblia no se presenta en ningún lugar que los discípulos o los profetas oraban hasta escuchar la voz de Dios. Eso es muy sugestivo, porque estoy dependiendo de los sentidos. Y ustedes saben que nuestra fe no tiene que estar anclada en los sentidos, porque Satanás puede utilizar, y ahora vamos a ver algo, nuestros sentimientos. Por lo tanto, yo necesito arrodillarme y orar, que no está mal orar, que se entienda, no está mal orar, sino que orar hasta escuchar la voz de Dios. Y también dicen, bueno, no solamente debemos orar pidiendo, agradeciendo a Dios, debemos solamente hablar como un amigo. Y utilizan textos justamente que dicen que a Dios hay que hablarle como un amigo, que esa es la oración. Muy interesante que en la Biblia, si leemos el profeta Daniel, él está orando, intercediendo y rogando y pidiendo a Dios. No está hablando como un amigo, que no está mal. No está mal tener una conversación diaria con el Señor. Pero el punto es que yo no puedo orar solamente hablando como un amigo sin pedirle algo. Yo necesito pedirle al Señor que me ilumine, que me guíe, que me diga dónde tengo que ir hoy, qué debo hacer. Y eso es pedir, no te lo estoy pidiendo y después agradecer, que Elena de White también dice que debemos agradecer más de lo que pedimos por las inmensas bendiciones que nos da el Señor. Esta es una trampa donde muchos hermanos caen y no se dan cuenta. El doctor Laurentius, pueden buscar en internet, hay un tema que dice la oración contemplativa, muy interesante, si quieren lo pueden buscar, aprovechen que está internet para esto. También aparecen los falsos profetas. Hay una nueva profeta que dice tener sueños y visiones, pero cuando uno escucha un poco es algo extraño. Voy a ser sincero, no escuché todos sus relatos, pero es cansador, no es claro. Pero un dato más importante es que la mayoría de ustedes seguramente no la escucharon. Y ese es el punto que yo digo. Si es un profeta enviado por Dios, toda la iglesia va a saber que hay un profeta dentro del pueblo de Dios. Algunos van a creer y otros no, pero todo el mundo va a saber que existe una tal profeta, ¿sí? Algunos van a decir que es verdadera, otros no, pero todo el mundo se va a dar cuenta. Pero Dios va a enviar a ese profeta. Acá la mayoría de la gente no lo conocen, no saben quién es. Ahora, ¿cómo se potencia todas estas enseñanzas erróneas? A través de YouTube. YouTube es el púlpito de la iglesia adventista actualmente. Y gracias a Dios que tenemos este púlpito nuevo. Es una gran herramienta
para la predicación del Evangelio, para poder estar comunicados. Este video está saliendo a través de YouTube, pero al mismo tiempo es una herramienta poderosísima para Satanás. Porque cualquiera puede buscar cualquier tema y escuchar sin restricciones. Y la trampa se encuentra ahí. Si uno no está anclado firmemente en la verdad, podemos ser arrastrados por el error. Muchos dicen, no, terrible predicación del pastor fulano de tal o del hermano fulano de tal. Ok, correcto. Mirá cómo le está dando palo a la iglesia. Pero el punto no es si le estoy dando palo o no a la iglesia. El punto es si yo estoy asimilando ese mensaje y yo empiezo a obrar. Si yo empiezo a criticar a la iglesia, eso significa que no es el mensaje correcto. Porque el mensaje que estoy dando, mis queridos hermanos, es para ustedes. Yo tengo que cambiar. ¿Seré yo piedra de tropiezo? ¿Seré yo la cizaña? ¿Seré yo que no estoy anclado en la verdad, que soy un cristiano superficial? Es muy poderosa esta herramienta, YouTube, este púlpito nuevo, pero también está la otra cara, porque cualquiera puede escuchar a los antitrinitarios, a los que critican a la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo pueden hacer, son libres. Pero lo que me tiene que preocupar es si yo estoy conectado con el Salvador. Muchos están, bueno, los masones y esto y que lo otro, saben más de la masonería que estudiar la palabra. Saben mucho más de esos temas pero que de la Biblia, pero no de la Biblia. Ahora, ya estamos terminando. Uno de los últimos engaños va a ser el externo, los engaños satánicos. Y ese va a ser poderosísimo. Noten, hemos estado estudiando los engaños internos, ¿sí? A través de la gente que quiere asemejarse al mundo. Hemos visto también cómo el mundo está entrando dentro de la iglesia, y ese es un zarandeo, pero ahora ha llegado el momento de ver los engaños externos que va a ser producido por los demonios. Miren lo que dice, no habiendo recibido el amor de la verdad, serán engañados por el enemigo. Prestarán atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios y se apartarán de la fe. Noten, dice que serán engañados por el enemigo y van a prestar atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios, y la finalidad es separar a esa gente de la fe. Miren lo que dice. Vi que los santos deben tener cabal comprensión de la verdad presente. Tienen que conocer muy bien qué es la verdad presente o cuál es la verdad presente. ¿Saben cuál es la verdad presente? Ese es un tema que lo podemos estudiar, ¿no? Sigue diciendo, nosotros debemos tener cabal comprensión de la verdad presente, que se verán obligados a sostener por las Escrituras. Deben comprender el estado en que se hallan los muertos, porque los espíritus diabólicos se les aparecerán, aseverando ser queridos parientes o amigos que les declararán doctrinas contrarias a la Escritura. Satanás va a hacer todo, y este va a ser el gran engaño. Se va a presentar, bueno, el último gran engaño en realidad es cuando Satanás se presenta como ángel de luz, se presenta como Cristo. Y va a ser tan poderoso ese engaño que el Señor Jesucristo dice, no salgan para que no sean engañados, ni vean. Miren lo que va a pasar. Habrá enfermos que sanarán delante de nosotros. Se realizarán milagros ante nuestra vista. ¿Estamos preparados para la prueba que nos aguarda cuando se manifiesten más plenamente los milagros mentirosos de Satanás? Qué interesante pregunta. Satanás no solamente se va a aparecer como un ser querido, aseverando de que hay vida después de la muerte, y yo les comenté en una de las clases avanzadas como a un pastor adventista que había perdido a su esposa,
estaba volviendo del cementerio, abrió la puerta de la casa y se le aparece la esposa diciendo, ¿cuánto te extrañé? Y el marido, el hombre, como que dudó un segundo y recordó que era pastor, que los muertos nada saben, Jehová te reprende y desapareció. Noten cómo Satanás va a aprovechar toda oportunidad en el momento cuando podemos estar con la guardia baja de entramparnos. Pero no solamente se va a aparecer como ángel, como un ser querido, sino que va a hacer milagros. Muchos dicen que la iglesia adventista no es la iglesia verdadera porque no se realizan milagros. Entonces dicen, bueno, esta iglesia no está haciendo milagros, es decir, que las demás iglesias son las verdaderas. Porque la Biblia lo dice, que hay que enseñar, predicar y sanar, dice. Noten, se van a realizar milagros. ¿Estamos preparados para esta prueba que se avecina? Una tormenta se está acercando a nosotros. ¿Estamos anclados en la verdad? La única seguridad es en conocer las Escrituras. Escudriñad las Escrituras, dice. Y escudriñar significa profundizar, estudiarla, no solamente leerla, sino cavar, a ver qué dice la palabra de Dios. Eso significa escudriñar. Miren lo que dice esta última cita, o anteúltima. Solo los que hayan fortalecido su espíritu con las verdades de la Biblia podrán resistir el último gran conflicto. Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. Y hace una pregunta acá. ¿Estamos preparados para resistirles por la palabra de Dios, la única arma que podamos usar con éxito? Otra vez la pregunta. ¿Estamos preparados para resistir? ¿Para estar firmes? Último versículo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estamos en un proceso de zarandeo, donde todo lo que tiene que ser sacudido será sacudido. Y la única seguridad en estar firmes, es conociendo la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a estudiar la palabra de Dios? Repasemos lo que hemos estudiado en el día de hoy. Hemos estudiado acerca del zarandeo, que es un proceso de separación cuyo propósito es eliminar la clase superficial. ¿Cuánto tiempo va a estar la clase superficial dentro de la iglesia? Hasta el tiempo del fin. Y la columna vertebral del estudio de hoy fueron los engaños, una de las fases del zarandeo. Y hemos visto que están los engaños internos y externos. En los engaños internos hemos visto que está la clase superficial o la cizaña, donde se manifiesta a través de la música, la vestimenta, los adornos y la observancia del sábado. Esta clase de gente quiere que la iglesia se amolde a las costumbres del mundo. También hemos visto que en los engaños internos está también las falsas teorías o doctrinas. Y hemos visto como los antitrinitarios que niegan la existencia eterna de Cristo, también dicen que no existe el Espíritu Santo. También hemos visto las enseñanzas incorrectas con respecto a la oración contemplativa, o que las profecías de tiempo, los 1260, 1290 y 1335 días, dicen que son literales. Y también hemos visto dentro de estas falsas teorías y doctrinas que pueden surgir y hay falsos profetas. Pero el engaño más poderoso va a ser el engaño que venga de afuera, el externo. Y eso va a ser a través de las manifestaciones satánicas, es decir, de Satanás. Y eso se va a manifestar a través
de las apariciones de nuestros seres queridos que están muertos, que son ángeles de demonios, y también va a ser a través de los milagros mentirosos, donde Satanás va a sanar a una persona que está en silla de ruedas, por así decirlo. Pero el engaño más poderoso va a ser cuando el mismo Satanás aparezca en la tierra como Cristo. Dice el Espíritu Profecía que sus ademanes, su forma de hablar, su expresión va a ser igual como lo hizo Cristo acá en la tierra. Y para poder enfrentar estos engaños internos y externos, la única seguridad es en que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos dedicar más tiempo a la oración y más tiempo a estudiar, a profundizar la palabra del Señor. Hoy debemos tomar la decisión de conocer más al Salvador a través de la palabra de Dios, para afrontar este zarandeo que ya está ocurriendo en la iglesia, pero se va a incrementar a medida que se acerca el cierre del tiempo de gracia. Que el Señor Jesús les bendiga, que podamos tomar la decisión hoy de estar firmes en la verdad presente. Oremos. Eterno Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos estás dando. Te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, que podamos ser susceptibles a su voz. Pero principalmente, Señor, te pedimos, te imploramos que cambies este corazón de piedra a un corazón de carne y que podamos hacer los cambios trascendentales, que tomemos la decisión ahora de tener una comunión más activa, más profunda contigo, a través de la oración y también a través del estudio de tu palabra, para poder estar listos y enfrentar los dardos del enemigo. Te lo imploramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.